Bienvenidos anfibios o demonistas, a este es su estanque favorito. Vamos a iniciar con lo que es el primer tema, en este caso las proteínas. ¿Qué es una proteína? Creo que muchos ya tendrán una definición general, los que, bueno, principalmente la gente que ya ha cursado la preparatoria, o si de plano no tienes idea, vamos a dar algo general. Las proteínas son un tipo de macromolécula la cual se caracteriza por estar conformada por aminoácidos, cadenas de aminoácidos los cuales se unen con enlaces peptídicos. Y es importante señalar que un polipéptido, en este caso varios aminoácidos unidos por enlaces peptídicos, no siempre va a ser una proteína. Esto es como que lo mínimo. Ahora, para que un polipéptido pueda ser considerado una proteína, tiene que cumplir con una característica en especial, la cual es tener función de proteína. Es algo bastante obvio, pero hay cadenas de polipéptidos que no tienen función de proteína. Y muchos libros mencionan que pues por la cantidad de aminoácidos se puede llegar a considerar proteína, pero hay proteínas que cumplen, o mejor dicho, polipéptidos que cumplen con esta cantidad y no son proteínas. Entonces, para que un polipéptido pueda ser considerado una proteína, necesita una función de proteína. ¿Y cuáles son estas funciones de proteína? Bueno, entre esas funciones podemos encontrar la de defensa, la cual son los anticuerpos que se encargan de defendernos en contra de virus, bacterias u otros patógenos. Creo que en algún momento habrás escuchado la palabra anticuerpo. También están las proteínas de movimiento. Estas proteínas de movimiento son importantes principalmente para mover grandes moléculas dentro de la célula. Además de esto, pues bueno, algunas tienen la característica de ser proteínas que se deslizan una sobre otra para generar ciertas, pues en este caso movimiento o contracciones. Por ejemplo, en este caso tenemos la miosina y la actina, la cual se caracteriza por generar el movimiento de los músculos. Son dos proteínas que se deslizan una sobre de otra. Tenemos otras proteínas las cuales pueden ser de catálisis. Estas proteínas son muy importantes. De hecho, tienen una clasificación únicamente para estas proteínas. Estas proteínas se conocen como enzimas. Se encargan de reducir la energía de activación de ciertas reacciones para que se puedan llevar a cabo en nuestro cuerpo o disminuyan el tiempo en el cual se llevarían a cabo, porque estas reacciones siempre pueden suceder, incluso de manera espontánea. La probabilidad es sumamente baja y podrían incluso ser imposibles para el tiempo de vida que tiene el universo, pero siempre puede ocurrir. Simplemente es improbable. Entonces estas enzimas permiten que esas reacciones puedan ocurrir de manera continua en un tiempo al menos aceptable para un ser humano, para el cuerpo humano. Entonces, como mencionaba, son catalizadores hasta cierto punto. También pueden ser mensajeras, es otra de las funciones. Las proteínas que son mensajeras son aquellas que permiten que células que están en cierta parte del cuerpo se puedan comunicar con células que están de otro lado del cuerpo. Normalmente son hormonas. Estas hormonas hay que tener mucho cuidado justamente con el consumo de ciertas sustancias, porque, pues, por ejemplo, las hormonas podrían incluso tener funciones en algunos otros animales, y si en algún momento nosotros llegamos a consumir hormonas que no sean para nosotros o para nuestro cuerpo, puede que no suceda nada, o puede que incluso tengan otras reacciones diferentes a las que pues es su función real en determinados animales, porque nuestros receptores pues son un poco diferentes. Entonces hay que tener cuidado con lo que se consume. Y las de estructura. En este caso, las de estructuras se caracterizan justamente por dar soporte o estructura a ciertas partes de nuestro cuerpo. Tenemos lo que son las uñas, el cabello o incluso la piel. Contamos con proteínas como el colágeno o la elastina. Entonces, las de estructura pues generalmente dan soporte. Ahora, hay una pequeña clasificación, o tal vez una clasificación aparte, la cual es más bien como una combinación, porque no son únicamente proteínas. Estas se conocen como ribosimas. Las ribosimas son un tipo de macromolécula que está compuesta por dos macromoléculas, las cuales son proteínas y son ácidos nucleicos.
Esas ribosimas son muy importantes porque tienen la característica de una enzima, una función de proteína, y al mismo tiempo tienen una función de un ácido nucleico, la cual es guardar información. Y va a ser importante más adelante. Ok, ahora tenemos que preguntarnos cómo se relacionan las proteínas o los aminoácidos con el inicio de la vida en este planeta. Para eso necesitamos conocer a Stanley Miller. Este señor, gran científico, generó un experimento que permitió tener una idea de cómo inició la vida, o al menos tener teorías sobre ellas. En este caso, este señor se preguntaba cómo pudo haber iniciado la vida, pero para esto era necesario igual preguntarse cómo era la Tierra en ese momento, en qué condiciones se encontraba la Tierra, qué eran los materiales involucrados. En este caso, pues obviamente la Tierra estaba pasando por un momento completamente diferente al actual. La atmósfera estaba principalmente compuesta de amoníaco, hidrógeno, metano, son las moléculas principales que contaba, o al menos es lo que se cree. Hay evidencia científica de que fue así y por ello se tienen tales teorías. En este caso, pues el señor dijo, ok, así era la Tierra, o al menos la atmósfera. Ahora, ¿qué hubiera pasado si la atmósfera de ese momento interactuaba con el agua que estaba presente? Entonces lo que hizo este señor fue, mediante unos matraces conectados por tubos de cristal, hacer que interactuaran estos gases con vapor de agua. Lo que hizo fue en un matraz pequeño, colocó agua, la cual calentó con la intención de que esta agua se evapore y a través del tubo llega a la zona en la que están los gases. Estos gases están dentro de un matraz más grande. Una vez que interactuaron estos gases, se creía que debía haber alguna reacción química entre ellos, pero a pesar de que el agua estaba calentada a 100 grados centígrados y los gases eran pues gases de alta energía, no generaron ninguna reacción, al menos no si se hubiera quedado únicamente en esta parte del experimento. Lo que hizo el señor fue, bueno, vamos a darles descargas eléctricas. Se cree igual que en ese entonces habían grandes tormentas eléctricas, lo cual sí permitió que interactuaran dichos gases. Gracias a esto, pues conforme pasan, o sea, al momento de interactuar estos gases tenía otra zona de condensación, igual conectada por los mismos tubos. Supongo que en este momento estaré proyectando una imagen en el cual podrán ver cómo sucede esto. Entonces, en la zona de condensación, la idea era que estos gases pues regresaran a un estado líquido en el cual cayeran otra vez al matraz en el que se encuentra el agua. En un solo día el agua empezó a tornarse de color rosa. Al paso de una semana ya era un líquido completamente marrón. Y al observar este líquido se dio cuenta que estaban presentes no solo compuestos orgánicos, sino incluso los primeros aminoácidos. Entonces se cree que lo primero que hubo en esta tierra fueron dichos aminoácidos, los cuales posteriormente dieron lugar a las proteínas, y estas proteínas posteriormente generaron lo que es la vida. Claro que pues es muy burdo decir, las proteínas generaron la vida. ¿Cómo inició esto? Hay muchas teorías. Dando un pequeño salto entre los aminoácidos a lo que ya es una proteína o una enzima, se cree que la primera unidad debió haber sido una ribosima. Si regresan algunos minutos atrás, recordarán que una ribosima es una combinación, o al menos dos tipos de macromoléculas combinadas para generar pues esta, no sabría cómo llamarlo, unidad de replicación. En este caso, esta unidad de replicación justamente es esta la razón por la cual se le da el papel de iniciador de la vida, porque es la unidad más pequeña capaz de guardar información y al mismo tiempo autorreplicarse. Entonces, entre todas las definiciones que tenga la vida, una de las principales es que guarda información para pasar a la siguiente generación y tiene capacidad de autorreplicación. Entonces, pues esta es como que la unidad más básica. Pero es importante tener claro que hubo un gran salto entre lo que son la generación de aminoácidos hasta la producción de ribosimas. Porque
es muy complicado saber, bueno, es muy complicado el proceso de la polimerización de los aminoácidos. La unión de un aminoácido con otro es algo bastante complejo. Incluso ahorita entre los seres vivos se considera que es uno de los procesos más complicados que hay a nivel celular. Entonces, pues sí existe varios pasos importantes hasta llegar a ese punto, que se tocarán en otros videos. Pero lo principal o lo que les quiero dejar en este momento es que tengan en cuenta que probablemente la vida inició a partir de las proteínas. Y bueno, este fue nuestro primer video del canal. Esperamos que les guste, y lo que no les guste nos gustaría leerlo en comentarios, porque nuestra intención es obviamente ir mejorando. Queremos continuar sacando videos, y si conocen a algún amigo al que les pueda gustar, o si ustedes quieren apoyar este canal, no saben cuánto agradeceríamos que compartieran nuestros videos para poder llegar a más personas. Creemos que las ciencias en general son algo bastante importante. Pues creo que sin más que decir, nos vemos hasta luego. Ajolotes, sean felices.